nos deja de su mano. Y ahora dice, yo soy Texas, yo soy Misiones en Texas, y el énfasis es, ustedes son la sal del mundo, de la tierra, ¿verdad? Cada uno de nosotros somos la sal de la tierra. Y pues bueno, tenemos un canto, la meta del estado de Texas son 3.6 millones de dólares. Y vamos a cantar el 304, Amores.
todo era regalado. Entonces, pues gracias a Dios, ¿verdad?, que hemos tenido a manos llenas todo lo que es el trabajo del Señor. Y como nos dice el hermano, hay que estar preparados siempre, que no nos pase lo que les pasaban a las vírgenes, ¿verdad?, que unas estaban preparadas y otras no. Pero pues Dios nos ayude, ¿verdad?, porque es un tiempo bien difícil. Y les voy a leer un poquito del hermano David Hartish, que es el director de aquí de esto de Texas. Dice: donde yo nací, crecí en Texas, sin embargo, el estado en donde yo nací no es el estado donde vivo hoy. ¿Qué ha o está cambiando? Bueno, es una palabra, todo, en una palabra todo. Primero en la línea está el crecimiento de nuestra población y el cambio demográfico de la población del estado. Hoy cerca de 28.5 millones de personas hacen de Texas su hogar. De ese número, 11.1 millón, de acuerdo con los estimados del censo del 2017, son hispanos. Y para el 2022 la población hispana se espera que sea el grupo más grande en Texas. En la Convención General Bautista de Texas es nuestra meta el compartir el Evangelio de Jesucristo con todo el estado de Texas. Y somos bendecidos de tener un maravilloso grupo de iglesias y líderes de la comunidad hispana cambiando y sirviendo a nuestro lado, bajo la supervisión de Lorenzo Peña, director del equipo de interacción cultural, y Rolando Rodríguez, director de la Oficina de Ministerios Hispanos. Se está realizando una gran obra y se está haciendo gran progreso. De más de nuestras 5, pues yo aquí le pusieron una comita al 5, pero son 53,000 congregaciones en la convención, alrededor de 1,100 son predominantemente hispanas. Nuestro equipo de misiones está bien dirigido por Josué Valerio. Su experiencia como director de ministerio de estudiantes universitarios bautistas, misionero internacional con la Junta de Misiones Internacionales y director de misiones en El Paso. Él capacita para proveer una dirección maravillosa a nuestro personal ministerial de misiones. Por más de 50 años los bautistas de Texas han tomado en serio la misión y la obra de ministerio a lo largo del Río Grande. El director del River Ministerio, Daniel Rangel, dirige a un equipo de 16 misioneros bautistas de Texas que sirven a lo largo de la frontera entre Texas y México. Ellos hacen un buen trabajo, pero la ayuda es siempre necesaria. Y son nuestras ofrendas, ¿verdad? Ofrendar con amor para que todos los hermanos misioneros lleven a cabo la obra del Señor, ¿verdad? Y salga excelente, porque esa es la meta de todos nosotros, ¿verdad? Del cristiano. Ahora les quiero platicar algo que leí ayer. No se me queda mucho todo, pero un poquito. Esto me lo puso una vecina que es católica y le he hablado del Evangelio, ¿verdad? Y también le he dicho que Dios no tiene mamá y se queda asombrada, ¿verdad? No es pensamiento de ella lo agarró de otra. Está hablando una hermana cristiana. Esto es para que a veces tenemos que callarnos mejor, ¿verdad, hermanas? No seguirles, ¿verdad? Porque lo que quieren yo creo es que uno se enfrente a ellos, según ellos, para callarnos. Y le agradezco a Dios que la hermana que le estaba testificando se calló, ¿verdad? Ella le estaba testificando de que tenía que recibir a Cristo como Señor y Salvador. Entonces ella empieza a decir que cuando ella era católica, a ella no le enseñaban el Evangelio. Y es una verdad, hermanos, ¿verdad? Porque yo fui católica. Cuando yo estaba jovencita que iba a la iglesia, todo lo que hablaba el sacerdote era en latín. No se entendía nada. Todas las jovencitas no estábamos risa y risa. Y la iglesia se llenaba, hermanas. Era grande la iglesia. Llenísima. Nos tocaba estar paradas porque llegábamos ya al último. Pero era latín y no entendíamos nada, ¿verdad? Tal vez la hermana esta que estaba testificando a la mejor era de mi tiempo. Entonces le dice el hombre que cómo no, si la iglesia se habla de que Cristo es nuestro
que la gente cree, y la hermana tratándole de decir que lo tenía que recibir y continuar, ¿verdad? Pero él no lo dejaba. Entonces, pues dejó callada a la hermana, pero no pienso que la cayó. Ella fue sabia al quedarse callada, ¿verdad? Pero no dejar de testificar, porque aquel dice que ya tiene a Cristo. Yo el martes fui también al doctor y me tocó estar una persona ahí, y platicando le dije que si ya había recibido a Cristo. Oh, sí, me dijo, pero no me siguió la plática. Lo único que así le dije, bueno, pues nuestras oraciones, el único que intercede ante el Padre es nuestro Señor Jesucristo. Le digo, no hay más, ¿verdad? ¿Quién intercede? Pero la historia está larga, esa historia, ¿verdad? Y de pronto me siento, no sé cuándo lo estoy leyendo, porque la vecina me lo está mandando. Y como yo ya le había dicho que pues Dios no tiene mamá, porque no tiene, ¿verdad? Ella se asombró mucho, se asombró bastante. Entonces trata de mandarme cosas de María. La otra vez me mandó una que decía que por María el Señor había cruzado la tierra. El Señor es Dios desde el principio, ¿verdad? Y Él ha estado en la tierra desde el principio. Entonces digo, bueno, pero no, trato de no molestarme, ¿verdad? Porque pues la gente, si no quiere entender, lo único que podemos hacer es orar. Como misioneros, orar, ofrendar para que los hermanos misioneros vayan y lleven la palabra del Señor hasta lo último de la tierra. Yo les digo que cuando voy a la playa y no veo más para allá tierra, es lo último de la tierra, ¿verdad? Pero también vi en un documental que pasaron, bueno, ahí dijeron, yo no sé, ¿verdad?, que lo último de la tierra es en una parte de Argentina. Ahí dijeron, yo no sé. Pero yo veo acá por Cancún, ahí se acaba la tierra en la península, ¿verdad? En la Florida también, donde termina, ahí se acaba la tierra, o sea que hay muchos pedazos. Pero también tenemos que empezar por la casa, ¿verdad? Nuestras misiones, con nuestros hijos, con nuestra familia, que se batalla un poco, ¿verdad? Tenemos que orar mucho y los animo a que estemos ayunando cada mes, ¿verdad? Si se puede. Hay maneras de ayunar sin dejar de comer algo, ¿verdad? Podemos consumir frutas livianas, no a trancar, ¿verdad? Pero para que el estómago esté, la que no pueda. Hay maneras, ¿verdad? De poder. Y si no podemos ayunar, dedicar un día a la oración o medio día a la oración, ¿verdad? A la relación con Dios. Nuestros hijos necesitan mucha oración de nosotros, hermanas. Y es la primera misión que tenemos en el hogar. Ahora tenemos la bienvenida. Pues yo la voy a dar, hermanos. Somos los mismos, ¿verdad? Todos somos de casa. Y pues que Dios los bendiga, Dios los guarde. Sigámonos cuidando, hermanas, porque la enfermedad sí existe, que a unos les da, a otros no. Que sí exageran, ¿verdad? Yo pienso también que sí exageran, pero sí hay que cuidarnos, hermano. Y me da bastante gusto que estemos aquí, ¿verdad? Porque no debemos de dejar de reunirnos, de vernos, ¿verdad? Como hermanos en Cristo, congregarnos, y esperemos que Dios nos dé la bendición pronto de poder comer juntos, ¿verdad? De tomarnos el cafecito con las donas. Y gracias a Dios que aquí estamos, hermanos, ¿verdad? Amén. Que Dios no nos deja de su mano. Yo lo veo en mi vida, lo vi con mi familia, aunque mi mami se me fue, ¿verdad? Pero vi su mano de poder porque tuvo misericordia con mi madre. Nos despedimos muchas veces, hermanos. Tal vez hay personas que piensan que cómo no fui a ver a mi mamá. Yo vi a mi madre todo el tiempo, hermana. Mi conciencia está bien tranquila. Ella se fue contenta conmigo porque hablábamos mucho. Nos despedíamos bien seguido, hermanos. Desde que la operaron de la pierna, nos despedíamos. Cuando pasó esto, dijimos, mamá, como nos podamos volver a ver, a lo mejor no nos vemos. Es doloroso, sí, hermanas, porque me hubiera gustado estar cerca. Pero bueno, Dios así lo permitió, ¿verdad? Y le doy gracias a Dios porque no sufrió mucho mi madre, a pesar de que tenía la enfermedad. Hay gente que dura mucho tiempo. Ella se fue rápido. Y ella sabía que iba a ser igual también. Entonces le agradezco bastante a Dios que me la dejó muchos años, casi 92 años. Y nos gozamos bastante las dos.
Y gracias a Dios que me dio una madre que me enseñó y me dijo siempre de rodillas, hija, cuando ores. Dios contesta, pero de rodillas. Me dejó un gran ejemplo en la vida cristiana, a pesar de que fue católica muchísimos años, pero entendió que la salvación era Cristo y que Cristo no tenía mamá, ¿verdad? Gracias a Dios. Entonces tenemos la lectura bíblica. La hermana Aurora está en Mateo 28, del 16 al 20. Les pido que se pongan de pie y nos acompañen en esta lectura. Mateo 28, del 16 al 20. Y es el lema es la escritura que llevamos la semana de oración. Y la palabra de Dios dice: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. Vamos a orar, hermanos. Gracias, Señor, por tu palabra, Señor, y por tu promesa, Señor, que está con nosotros todos los días, Señor. Que seamos buenos discípulos, Señor, y que por medio de nosotros, Señor, la palabra se extienda a todo el mundo, Señor. Gracias por tu palabra, que es vida para cada uno de nosotros, Señor. Y te pido que nos bendigas en el resto del servicio, Señor, en la predicación, y hables a nuestros corazones. En Cristo Jesús. Amén. Gracias. Se pueden sentar, hermanos. Voy a brincar este himno que sigue para que los muchachos toquen. Tenemos el cumpleaños y aniversario, cumpleaños de la hermana Aurora, Irma Linda y los hermanos Tapia. Este es el hermano. Aniversario de bodas tuvieron. Si pasan al frente, hermanos, para cantarles. Padre Santo, te damos gracias por tu amor y tu gracia. En esta mañana estamos contentos, Padre, de celebrar el cumpleaños de nuestros hermanos y luego nuestras hermanas también. Que tú seas con ellos, Señor, que le bendigas a Linda, Señor, en el camino tuyo, que pueda conocerte cada momento en su vida como el único que es digno de alabanza. Nuestra hermana ahora sigue protegiendo, sigue dando fuerza, sigue dando salud, Señor, y también ruego por los hermanos Tapia que tú bendigas como matrimonio, que sigan siendo, Señor, fieles a ti primeramente y también entre ellos, Padre, que glorifiquen tu nombre. Gracias por la salud que has guardado a nuestra hermana y
te damos las gracias, la honra y la gloria. En Cristo Jesús. Amén. Happy birthday, feliz aniversario. Se pueden sentar, hermanos, nuestra ofrenda. Buenos días, hermanos. Contento de verlos. Amén. También más llena la iglesia. Gloria a Dios. Amén. Vamos a orar. Padre bendito, gracias por esta mañana, Señor, y te agradecemos el privilegio que nos da, Señor, de regresar un poquito lo mucho que nos has dado, Padre. Bendice esta iglesia, bendice cada persona, Señor, bendice a la familia pastoral, Señor, y quédate con nosotros el resto de nuestras vidas, Padre. Gracias por todo. En el nombre de Cristo Jesús oramos y te damos gracias por tu familia. Dice. Amén. Amén. Hermanos, nada más nos falta, la hermana va a orar por el día 1 de que se empieza la semana de oración, por la petición de oración que tenemos. Dios les bendiga, hermanos. Sí, ya porque van a tocar. Voy a orar nada más. Todos tienen su hojita. Vean ustedes y también decirles nuestro trabajo. El tema dice: Yo soy misiones secretas. Cada uno somos un misionero. La gran comisión es para todos. Y vamos a hacer el trabajo del Señor como vamos a dar el. Entonces dice que la oración aquí que traemos con los estudiantes hispanos bilingües para que cause un impacto en otros, a medida que continuamos animando e inspirando sus corazones para las misiones. Hay que también animar a nuestros jóvenes a hacer misiones también, para que ellos también entiendan que son misiones. Vamos a orar. Padre, en esta mañana doy gracias porque tú eres bueno, misericordioso, tú eres Dios grande y poderoso, Señor. Gracias porque estamos reunidos aquí para engrandecer tu nombre. Ayúdanos, Padre, a adorarte en la hermosura de la santidad, a buscar tu rostro cada día. Y también, Padre, te pedimos por nuestros estudiantes bilingües, por cada uno también de nuestros jóvenes que están aquí. Padre, bendícelos. Cautiva sus corazones,
Señor. Amén. Permiso para alabar al Señor. Amén. Amén. Y fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Me hiciste un nuevo ser. Gracias te doy, gracias por tu amor sin condición en esta cruz. Gracias te doy, gracias por tu perdón, la salvación en esta cruz. De tal manera mundo tú amaste, que tu vida entregaste, tu costado abierto fue. Fueron esas gotas de tu sangre que mi corazón limpiaron. Me hiciste un nuevo ser. Gracias te doy, gracias por tu amor sin condición.
Sí. So, mi amigo Mario y Erika la van a cantar. Y durante la práctica, cuando estábamos practicando, les dije, bueno, ella ha cantado conmigo desde que vino. So, ella se está acostumbrando, I think you still are, pero ella me ayuda a mí mucho y yo le ayudo a ella mucho. Pero le dije a Mario, porque Mario sabe esta canción, yo sí no sé tocar aquí en mi bajo, pero cantarla, no, sí puedo, pero batallo. So Mario se va a saber más que yo y durante la práctica, Mario tiene un regalo, un gift que yo miro. Mario tiene este regalo cuando canta con alguien, he harmonize con la otra persona. Yo no puedo hacer eso. So,
durante la práctica le echaron ganas y ganas. Y dije, man, this sounds really good. Se oye mejor que cuando yo la canto. Me gustó cómo sonó instrument wise y cómo ellos sonaron. Lo único que la excepcionalmente le dije que les enseñé cómo estar en tone la misma vez que estén juntos. Y they did it. Y les dije, man, guys, I'm so proud of y'all. Like, that sounded really good on Thursdays. Porque me gustaría que Mario también se anime a cantar, no nomás yo y Erika. Porque es un grupo juntos. So, like, we all, not just one struggle, we all struggle as a group. Y le doy gracias a Dios que tengo a estos muchachos conmigo desde que mis compañeros fueron Timbo y Jacob se fueron de aquí. Me dolió porque ellos eran, me ayudaban a mí, pero como Dios hace trabajo, Dios trabaja en mysterious way, hermanos. Desde cuando se fueron ellos éramos más Josh, Mario y yo, pero luego Dios me mandó a Erika, Josh, Dios me mandó a Eric, que es un chico, tiene a la potencial, tiene mucha potencial en la batería. Y también le digo, hey man, I'm proud of you too. So, le doy gracias a Dios también que me trajeron estos hermosos muchachos. Para ver tu gloria y tu poder, mi socorro ha sido tú. En la sombra de tus alas yo me gozaré. Mi alma está pegada a ti, porque tú estás.
te damos todas estas alabanzas, Señor, con humildad, con amor, Señor. Que tú sigas, Señor, en esta mañana, Señor, en nuestros corazones, el resto del día, Señor, y en todas las semanas. Pido, Señor, que tú prepares nuestros corazones, Señor, para escuchar el mensaje que el pastor tiene para nosotros y que el Espíritu Santo, Señor, more en cada uno de nosotros. Le damos toda la gloria y la honra en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Muchas gracias, hermanos. Espero que el Señor sea con cada uno de ustedes. Y también le damos gracias a Dios porque Él ha sido bueno con nosotros, ¿verdad? Vamos a orar y que el Señor sea glorificado. Padre, alabamos tu nombre, te damos gracias porque tú has sido bueno. Y gracias por este énfasis que nos permites hacia el trabajo misionero. Y rogamos por cada uno de los misioneros que están en el campo, Padre, aquí en Texas. Y estamos haciendo este énfasis, Padre Dios, porque bien sabemos, Padre, que cada vez que este país hace decisiones, Padre Dios, en muchas ocasiones se olvidan de que tú eres el principal, el medio por cual esta nación existe, Padre Dios, por tu gracia y por tu misericordia y por tu palabra. Y te ruego, Padre, que a nosotros nos permita recordar eso. Y también te ruego, Padre, para que tú nos ayudes a glorificar tu nombre, a darte la honra y la gloria por tu fidelidad, por tu amor para con nosotros. Alabado sea tu nombre, Señor, en Cristo Jesús. Amén. Amén. Pueden tomar asiento, hermanos. Cuando nosotros estamos hablando de la palabra del Señor, una de las cosas que quisiera que consideremos es de que el Evangelio en Texas fue traído por gente ¿de dónde? ¿De qué parte de México? De Torreón. O sea, y ahí hubo el primer seminario bautista de México, ¿verdad? En Torreón. Y de ahí se vinieron para acá y trajeron el Evangelio. Y las iglesias que se empezaron a formar, no nada más se empezaron así a la ligera, tuvieron mucha contradicción, se puede decir, algunos de ellos murieron antes de que el Evangelio realmente quedara establecido aquí, pero gracias a Dios que los hermanos empezaron con el mensaje y no desistieron, siguieron constantemente hasta que ahora estamos aquí siendo una de las convenciones más grandes del mundo, la de Texas. Entonces estamos muy contentos. Y dentro de las asociaciones, las asociaciones de aquí de esta región de nosotros es la más grande del mundo. Entonces esto nos demanda todavía un poquito más de ¿cómo se puede decir? Responsabilidad, ¿verdad? Como dijo aquel, al que mucho se le da, mucho se le va a esperar, ¿verdad? Se le va a exigir. Entonces, cuando nosotros hablamos nosotros somos misión en Texas, no nada más especifica el área donde cada uno de nosotros radicamos, sino donde cada uno de nosotros estamos. Es algo muy interesante que cada uno de nosotros no estamos siempre en el mismo lugar. Ahora, uno de los grandes problemas que tenemos en esta nación, que los trabajos cambian, y si se dan cuenta, y ustedes checan y observan, o se ponen a observar si no lo han hecho, fíjense en las placas de los carros. ¿Cuántas placas usted cuenta de Nueva York, de Washington, de Oregon, de Norte Carolina, aún de Alaska y Nuevo México? Quiero decir que están viniéndose aquí a esta ciudad de todos lados. No hay una cosa mejor para con nosotros de que el campo misionero venga hacia nosotros. No tenemos que salir, no tenemos que ir a ningún lado. Entonces, cuando el Señor me permitió venirme para acá,
para los Estados Unidos, una de las cosas que yo me hice la pregunta fue, ¿y dónde voy a encontrar hispanos? Y cuando llego aquí, me entero de que en el núcleo donde vivían mis suegros, que es donde llegamos, había solamente 3 familias. Era un chileno, un puertorriqueño y mis suegros. Era todo lo que había. Y entonces el resto, puro americano. Y no había donde yo pisara que hablaran español, hasta que oí del barrio mexicano, ¿verdad? Del área del Northside. Y entonces, cuando oí de eso, la primera recomendación que me dijeron fue, no llegues de noche. Y entonces yo dije, ¿qué pasó ahí, verdad? ¿Por qué es que nos decían eso? Y entonces me di cuenta de que el Northside estaba en contra o estaban en problemas con muchos otros barrios. Pero le damos gracias a Dios de que todo eso ha cambiado. Gracias a Dios por lo menos se ha calmado. Y gracias a Dios que cuando llegamos empezamos a hacer la obra en el área sureste de Houston. Y cuando nosotros empezamos ahí, el 75% eran salvadoreños y uno que otro mexicano y un 25 o 20% mexicoamericanos. Y entonces algo que me llamó la atención fue que el hermano mexicoamericano me dijo, hermano, lo espero para que vayamos a visitar, quiero invitarlo a que me acompañe. Y diciendo que estábamos empezando la obra, yo le dije, claro que sí, hermano, nos vemos a las 11 de la noche. Y yo dije, a las 11 de la noche. ¿Y a quién vamos a visitar a las 11 de la noche? Le dije, usted véngase conmigo, yo lo llevo. Hermano, no sé qué barrios nos metíamos, qué lugares nos metíamos, pero llegábamos a los apartamentos y ahí había vida. Los hispanos se estaban preparando para trabajo, entraban muchos a las 2, 3 de la mañana y algunos estaban ya listos para irse a trabajar a esa hora, a las 11, 12 de la noche. Y gracias a Dios que tuvimos buen resultado y algunos jóvenes se preparaban también para ir al trabajo a esa hora. Una de las historias que nunca se me olvida es ya nos conocimos, nos hicimos grupos de estudios bíblicos durante el día, ya más, como decíamos, más normal, se puede decir. Empezamos a hacer la obra misionera en estos apartamentos en el área de la Fondren, y y venía este muchacho bajando de su apartamento, y entonces era en un domingo, por supuesto. Entonces yo le digo, ve por tu Biblia, vámonos a la iglesia. Le quiero decir que yo no sabía quién era él. Y entonces él me dice, sí, hermano pastor, ahorita vengo. Sube, va por su Biblia y se regresa. Y entonces, ¿por qué le dije eso? Yo no sé. Yo sé que fue el Señor, pero lo que quiero decir que no lo conocía, no sabía quién era, y para hablarle a alguien así fue algo increíble. Y entonces después, meses después, me dice, hermano pastor, yo le quiero decir que usted me salvó ese día. Yo le dije, ¿por qué? Dice, porque me estaban llevando a un lugar que no es para alabanza del Señor. Entonces yo le dije, wow, fue algo, para mí fue sorpresa y de bendición. Pero muchas veces no sabemos con quién nos topamos, hermanos. Hay hermanos que se convierten en el Evangelio en los países donde nosotros venimos, y vienen a esta nación y aquí se pierden. ¿Por qué se pierden? Porque quizás no saben que hay lugares donde se alaba al Señor en el idioma de nosotros, en el español. Y mucha gente se empieza a mezclar con personas que no son cristianas, y entonces los empiezan a arrastrar, se los empiezan a llevar. ¿Por qué? Porque son sus amigos. Pero también he sabido de personas, hermanos, que han conocido el Evangelio de Cristo
y aquí y se regresan a su país o a su lugar de origen como misioneros. O sea que hay las dos cosas. Hay gente que viene y conoce a Cristo y dice, yo me quiero regresar a mi lugar donde yo vine y quiero predicar a Cristo, de la misma manera que conocen el Evangelio allá y aquí se pierden en el sistema. Entonces, donde nosotros vivimos, ahí nosotros somos misión. Entonces, si abre sus Biblias ahí en Mateo, donde leímos la palabra, fíjese lo que dice. Pero a los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado, y cuando le vieron, adoraron, pero algunos dudaban. Y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces, cuando nosotros vemos ese texto, muchas veces nosotros nos ponemos a pensar. Y aquí hago la pregunta, ¿cuántos de ustedes están seguros de que Cristo resucitó? Ahora no me tiene que decir yo, no. ¿Está usted seguro de que Cristo resucitó? Porque igual que a los apóstoles, algunos dudamos, algunos tenemos nuestras preguntas. ¿Qué es lo que yo tengo? Por ejemplo, había un muchacho muy, muy fuerte en la fe ahí en la compañía donde trabajo, y entonces llega y me dice, pastor, sí, ¿qué pasó? Que encontraron los huesos de Jesús. Dije, ¿los huesos de Jesús? Dije, ¿dónde los encontraron? Y entonces me dijo dónde los habían encontrado y que habían hecho la prueba del ADN, o ¿cómo se llama esa cosa? El ADN, y entonces dice que los dijeron que son de Jesús. Y yo le dije, bueno, hay un problema aquí. Para iniciar, Jesús resucitó entre los muertos. El segundo problema que tenemos es que Cristo ascendió al cielo y allá está sentado a la diestra del Padre. Entonces, ¿de dónde sacaron esos huesos? Entonces, cuando nosotros oímos ese tipo de cosas que nos hacen dudar, nosotros tenemos que centrarnos primeramente en las cosas que son obvias, voy a decirlo así. No estoy hablando de las cosas que nosotros tenemos como pruebas, sino son obvias. No es algo que tenemos que estar ni investigando siquiera, pero tenemos que investigar. Con eso quiero decir que no queremos que nosotros seamos personas que nos cerramos. Pero hermanos, cuando nosotros empezamos a ver en el ambiente en donde nosotros vivimos, hay películas que desde el principio tratan de negar la existencia de nuestro Señor Jesucristo. Si ustedes estudian la historia, por ejemplo, de los países que han caído, de Rusia y de Asia y de todos esos lugares, ¿qué es la primera cosa que todos esos países hacen para cuando cae un gobierno? Empiezan a derrumbar museos, empiezan a derrumbar estatuas, empiezan a quemar la historia de la gente que estuvo ahí. ¿Por qué? Porque no quieren que se sepa. No quieren que se sepa de dónde vinieron. No quieren que se sepa. Y usan el poder que ellos tienen para negar o retener o privar a la gente del conocimiento de lo que es su pasado. Por ejemplo, en México, ¿qué es lo que hicieron los españoles para que nosotros nos olvidemos de nuestra cultura? Empezaron a sepultar las pirámides. Empezaron a sepultar todas las creencias que había ahí. Empezaron a quitar todas las culturas. ¿Y empezaron a qué? A enseñar ¿qué? Español. ¿Dónde quedó nuestra cultura? ¿Dónde quedó lo que nosotros somos como mexicas? Por ejemplo, a mí me molesta que me digan que son indios. Porque los indios, ¿de dónde son? De India. Pero porque se equivocó este tipo, iba para las Indias y llega a México y entonces ¿cómo nos llaman? Indios. Ahora, como raza indígena o como cosas así, podríamos decir, no tenemos nada que ver con ellos. Pero nativos es diferente. Pero cuando oigo que dicen esta gente mexica, se siente rico oír eso. Y luego saber que el Señor me dio el privilegio de pastorear gente mexica,
todavía con más orgullo oír el idioma de nosotros, como decían ellos, Totego, Jesús, Dios Jesús. Tenemos que decir Totego para determinar que es un Dios, pero tenemos que decir el nombre para saber a qué Dios nos referimos. Totego, Jesús. Y saber, hermanos, eso es algo que a uno le llena, o a lo menos a mí me llena de satisfacción, porque cuando oigo a una persona que está hablando lo que dice la gente, su dialecto, no es su dialecto, es su idioma. Y oír que está hablando de Jesús. Y cuando fuimos a Oaxaca a predicar el Evangelio y ahí hacer un poquito de trabajo misionero, estaban los hermanos americanos, estábamos nosotros y estaban los mexicanos, los mayas o los aztecas, o de donde sea la región. Y entonces un hermano de ellos dice: hermano, ¿cómo se canta Cristo me ama? Y lo canta en inglés, luego lo cantamos en español y entonces lo cantamos en el idioma natal. Y entonces alguien dice: vamos a cantarlo al mismo tiempo. Se oyó hermoso. Y cuando nosotros vemos esto, hermanos, que se trata de borrar, muchas veces no es tanto el tratar de borrar la historia que pasó, sino tratar de borrar el evangelio que pasó por ahí también. Ahora, cuando nosotros oímos de la palabra del Señor, nosotros nos damos cuenta que los 12 discípulos, los 12 estudiantes de nuestro Señor Jesucristo, ¿qué estaban haciendo? Obedeciéndole. ¿Cómo le obedecieron? El Señor dijo que se vayan al monte. Ellos fueron al monte. ¿Qué va a pasar en el monte? Ellos no sabían qué iba a pasar en el monte. ¿Qué iba a ser la clase en el monte? Ahora, cuando nosotros vemos esto, nos damos cuenta de que en los versos anteriores, la guardia romana había dicho a los principales sacerdotes todas las cosas que habían sucedido. ¿Cuáles cosas? Jesús resucitó de entre los muertos. Ahora, Él se presenta vivo a los 12 discípulos y Él dice, y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Y el Señor no quiere que ninguno de nosotros dude. Ahora, ¿cuántos de nosotros podemos dudar de la existencia de nuestro Señor Jesucristo, de la autoridad que Él tiene y de todo lo que Él es? Hermanos, le quiero decir una cosa. Hay la historia dice que Jesús nació. Y ahora han tratado de cambiar la historia cuando dice 1800 antes de Cristo, 2020 después de Cristo. ¿Y ahora qué hacen? Tratan de quitar después de Cristo o antes de Cristo. Pero nosotros sabemos que Cristo fue el que partió la historia. Y nosotros sabemos que también Cristo es el que estableció muchas de las religiones. Él no las estableció. Él dio herramientas para que muchas religiones se establecieran. Él solamente estableció una iglesia y es la que compró Él con su sangre bendita. En el verso 18 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Y cuando hablamos de la potestad, no está nada más hablando de una autoridad que tiene poder y puede llegar Él y quitar la otra autoridad y ponerla de Él. No, Él nunca dijo eso. Él mismo cuando a un Pilato le dice: no eres tú rey de los judíos, no eres tú rey de esto, y dice: no, mi gente viene, y si viene a pelear contra ti. Y no son de este territorio, no son de este mundo. Mi reino es celestial. Y entonces nos damos cuenta de que nuestro Señor Jesucristo no vino a decir: ve y habla el Evangelio y cambia la cultura y cambia esto. No. Ve y habla del Evangelio, que salgan del pecado a la santidad. Que salgan de las tinieblas a la luz. Que se salgan de la mentira y entren a la verdad. Entonces, ¿qué es lo que le dice? Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Ahora, en la única manera que puedo decir esto de la autoridad o ejemplificar esto, ¿se acuerdan cuando Saulo de Tarso fue a pedir cartas a los sacerdotes y a los gobernantes
para tener autoridad para matar ¿a quién? A todos los cristianos. Ahora, ¿quién le dio esa autoridad? Fue algo legal. No fue Dios, pero él creía que estaba haciendo la voluntad de Dios. Pero nos damos cuenta que eso es la autoridad que habla Jesús. Toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Toda la potestad que yo tengo como rey, como Dios, ahora se ha sellado con mi muerte y se ha manifestado en mi resurrección. Y nos damos cuenta de que esa autoridad ahora no nada más es porque Él es Dios, sino ahora también es porque Él ha ganado y ha recibido se puede decir, el certificado de autorización para decirles a ustedes y a mí que nosotros tenemos la autoridad de Cristo Jesús. Ahora, ¿se ha fijado usted que ahora llega la gente del censo y qué es lo que hace? La primera cosa que tiene que enseñar es su identificación. Soy trabajador del censo. Y tengan cuidado porque hay muchos fraudulentos. ¿Qué es lo que hacen estos? No les puede contestar usted ninguna pregunta hasta que no le enseñen que son personas del censo, trabajadores del censo. Y si no ha hecho el censo, le ruego que lo hagan, ¿ok? Porque va a afectar a nuestros nietos si no lo hacemos. Pero entonces, fíjese lo que dice: por tanto, o por esta razón, o por esta causa, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Ahora, cuando dice aquí, por tanto, id, es cuando vayan yendo, por donde vayan pasando, ya lo hemos dicho varias veces. Pero dice, haced discípulos. Ahora, ¿qué es lo que nosotros vamos a hacer? Estudiosos de la Biblia. Usted tiene que ir por el camino y crear estudiosos de la Biblia, estudiosos de la vida de Jesús. Usted tiene que crear estudiosos de la palabra de Dios. Entonces, si usted llega y le da una Biblia a una persona, espero que le enseñe cómo leerla. Porque muchos de ellos van a decir, ok, ¿qué es esto? Usted le va a decir, es la Sagrada Escritura, es la Biblia, es la palabra de Dios. Ahora, ¿cuántas veces tenemos que leer la Biblia? Todo el tiempo. Todo el tiempo. Todo el tiempo. El otro día vino un hermano y me dijo, hermano, ya encontré una equivocación en la Biblia. A ver, enséñamela. Y me la enseñó. Yo le dije, ok, ahora lea el contexto, hermano. ¿Qué dice el contexto? Y empieza a leer el contexto y entonces dice, yo no había visto eso. Le dije, no, ahora le voy a decir por qué usted vio ese error. Porque alguien le dijo que había ese error en la Biblia. Y usted escuchó que había un error en la Biblia, ¿y qué hace usted? La leyó y no se quitó de su mente el error que le dijeron, sino usted llegó ya pensando que hay un error en la Biblia. Y entonces me dijo un hermano, una ocasión, dice, a ver hermano, explíqueme usted por qué hay un ángel en la puerta de la tumba y luego hay dos ángeles, uno sentado a un lado y el otro sentado al otro. Dije, hermano, hágame preguntas más difíciles, por favor. Y se me queda viendo así. Ahora le voy a decir por qué le dije así, porque sabía la respuesta, por supuesto, ¿verdad? Si no, ¿qué hubiera hecho? Simplemente digo, no sé. Pero cuando digo no sé, no voy a quedar con la pregunta, voy a estudiar yo la palabra para poderle dar la respuesta. Y entonces le dije, cuando usted entra al lugar santo en el tabernáculo, hay un sacerdote que le está recibiendo a usted. Y cuando usted entra al lugar santísimo, está el arca del pacto. Y en el arca del pacto hay una representación de dos ángeles. Son serafines. Y cuando usted ve esos ángeles sentados ahí, uno estaba de un lado y otro estaba del lado, y en medio está ¿qué? El arca. Ahí están los 10 mandamientos, está la vara de Aarón, está el maná, y nos damos cuenta de que el Señor tiene cada cosa en un lugar muy centrado. En Cristo Jesús se cumple todo eso. Y cuando usted ve
que ahí está, es porque la sangre de Cristo, lo que quedó de la sangre de Cristo, ¿dónde está? En una tumba vacía. Ah, no lo había visto así. No, porque alguien nos dice, nosotros debemos revertir eso, hermanos, de revertir eso en la manera de hacerlos que estudien la Biblia y enseñarles a estudiar la Biblia en su contexto. Que no nada más porque un verso dice algo, yo lo voy a agarrar de esa manera. No, ¿qué dice antes? ¿Qué dice después? Tenemos que ser estudiosos de la Biblia. Tenemos que ser personas que se metan a la palabra de Dios, que estudien la Biblia, que no nada más la estén leyendo, sino, y la lectura es una cosa, está muy buena, pero es todavía un poquito más adentrarse a la palabra de Dios como lo que es palabra de Dios, porque no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Y cuando yo estoy leyendo este libro, no nada más estoy leyendo letras, no nada más estoy viendo blanco y negro, estoy viendo lo que Dios me está diciendo a mí. Y lo que queremos es que la persona que está estudiando la Biblia, que sepa lo que Dios le está diciendo a él o a ella. Y hermano, es deslumbrante, es algo que a mí le comento a mi esposa. Le digo, después de muchos años que leemos la Biblia, todavía seguimos, ¿qué? Encontrando, poquito a poquito. Y como siempre les he dicho a las personas que yo les pido que lean la Biblia o que los animo a leer la Biblia, yo les digo, no se preocupe por lo que no entiende, preocúpese por lo que entiende. ¿Por qué? Porque si ya entendió es responsable. Ahora va a decir, bueno, entonces no voy a entender nada. No. Entonces tenemos que tener cuidado con esa actitud, ¿verdad? Pero dice, toda potestad me es dada en el cielo para que nosotros podamos ir y cuando vayamos yendo hagamos discípulos en todas las naciones. Y luego dice bautizándolos. La idea aquí de bautizarlos es de hacer como un reclutamiento. Es hacerlos que hagan una identificación como cristianos. Dios no quiere a cristianos de la secreta, ¿ok? Dios quiere que seamos cristianos, que seamos luz, que la gente sepa que Cristo es nuestro Señor. Fíjese, hay esta historia de un hermano que se convirtió en Vietnam. Él está en la prisión ahí en Vietnam y entonces esta historia la escuché de a Chuck Swindoll. Y cuando él estaba ahí, dice que estaba en la prisión, se convierte a Cristo. Señor, ayúdame a ser una persona que te dé a conocer con la libertad. Y dice que llegaron 2 soldados vietnamitas y le preguntan, ¿eres tú cristiano? Y la primera respuesta de él fue, no. Pero dice que él no pudo dormir, que se sintió muy cargado de corazón de vergüenza, de por qué negó que Cristo es su Señor. Y dice, yo sé que me pueden matar, yo sé que me pueden torturar, yo sé que puede pasar todo eso, pero qué vergüenza que dije que no, porque le estoy diciendo a Cristo que me dé valor y que me ayude. Y ahora que hubo la oportunidad, ¿qué hago? Negué. Entonces la oración fue, Señor, dame la oportunidad de que estos mismos vengan otra vez. Y dice que pasaron varios días y dice que llegaron y le dijeron, ¿tú eres cristiano? Y él dice, sí soy cristiano. ¿Es verdad que se van a escapar? ¿O están planeando un escape? Y él agacha la cabeza y dice, ay, ¿qué hago? Y dice, sí, nos estamos pensando escapar. Entonces dicen los soldados, avísanos cuándo porque también nosotros nos queremos ir con ustedes. ¿Por qué? Porque ellos sabían la diferencia. Cuando nosotros sabemos la diferencia, Cristo es el Señor, y nosotros les enseñamos qué es vivir en Cristo y nos identificamos, el Señor nos premia. Ahora, gracias a Dios que hay los hermanos que aún en el punto de la muerte permanecen ahí.
Y tenemos que estar listos nosotros, hermanos. No estoy diciendo que todos vamos a pasar por eso. Pero si llegáramos a pasar, ¿estamos listos? ¿Estamos listos para poner nuestro pie en la tierra y decir, soy hijo de Dios comprado con la sangre de Cristo? Porque está pasando en otros países, hermanos. Nosotros no sabemos de eso porque no lo hemos visto, pero está pasando en otros países. En nuestro país, en algunos lugares, pasa lo mismo. Entonces tenemos que estar listos. Pero fíjense lo que dice, toda potestad me es dada para que nosotros vayamos y hagamos discípulos y los identifiquemos bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, cuando hablamos de bautismo, mucha gente dice, yo ya me bauticé. Oh, sí, ¿cuándo se bautizó? Cuando era chiquito, bebito. Mis padres me llevaron a bautizar. Ok, está bien. No se niega eso. Pero ¿qué es el bautismo? El bautismo es identificar a una persona que ha dicho, he pecado contra Dios. El bautismo es para una persona que ha dicho, yo creo que Cristo es mi Señor y Salvador. Voluntariamente. Con conocimiento. Romanos capítulo 12, 1 y 2 me enseña a mí que yo debo de hacer una decisión inteligente basado en la palabra de Dios. Que no me conforme a este siglo, que no me conforme a este mundo, sino que me transforme por medio de la renovación de la palabra del Espíritu en mí. Y entonces nos damos cuenta de que cuando yo entrego mi corazón a Cristo, empieza esa transformación, empieza ese cambio, no por lo que mis padres hicieron por mí, sino por la decisión personal que yo hice por Cristo Jesús. Y entonces cuando de mi corazón, de mi voluntad, sale esa decisión de decir, yo sirvo a Cristo, yo sigo a Cristo, es por esa razón que cada uno de nosotros estamos aquí, porque a mí nadie me obligó, a mí nadie me dijo que tengo que, no. Y tampoco le voy a decir esto, el miedo a morir tampoco fue, porque en ese entonces cuando acepté a Cristo, yo pensaba que me puedo morir en cualquier momento, el estilo de vida que llevaba, pero gracias a Dios que Él me salvó antes. Pero ahora que tengo la seguridad de mi salvación y la seguridad de que Cristo me pagó por mí y voy a vivir eternamente y este cuerpo un día va a quedar en una caja, hermano, otra vez ya no tengo miedo. Tengo preocupación por mi esposa, ¿dónde va a quedar ella si me muero yo primero? Y tengo preocupación por mí si ella se muere primero, porque ¿quién me va a cocinar? Pero nos damos cuenta de que cada uno de nosotros vamos a enfrentar ese momento de muerte. La manera no la sabemos. Puede ser por medio de una epidemia, puede ser por medio de la vejez, puede ser un accidente, pero tengo que estar preparado en cualquier área de mi vida para estar a la presencia de mi Dios. No estoy de acuerdo con la persona que se quita la vida, por supuesto, porque esa no es manera. Amén. Dice también, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cuál es la primera cosa que el Señor nos enseñó? Obedecer. Obedecer. En Juan 15, ¿qué es lo que dice? En esto sabré o sabrán que son, ¿qué? Mis discípulos. En que cumplís la palabra. La obediencia. Y aquí voy a decir algo. Aquí mis derechos se acabaron. ¿Voy a obedecer a Dios o voy a buscar mis derechos? Porque si busco mis derechos de acuerdo a la palabra de Dios, dice, mi primer derecho es, la paga del pecado es muerte. ¿Quiere derechos? Hay derechos. Pero también dice, por cuanto todos los que le recibieron, ¿qué? Les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tengo derechos en Cristo Jesús.
Pero cuando yo reclamo ese derecho de ser hijo de Dios, también pongo en mi corazón la obediencia. Yo le voy a enseñar a la gente que estudie la palabra de Dios, obedezca la Biblia. Si se olvida de mí, olvídese de mí. No se olvide del día en que entregó su vida a Cristo, no se olvide de que Cristo es Señor, no se olvide de que su vida pertenece a Cristo y de que su corazón y su mente pertenecen al Señor. Entonces yo voy a obedecer lo que la palabra de Dios dice. Es lo que Él me da, es lo que yo acepto. Y entonces va a haber personas que no les va a gustar que yo soy una persona obediente a la palabra de Dios. ¿Cuál es la otra cosa que el Señor me dice a mí? Ama a Dios por sobre todas las cosas y ama a tu prójimo como a ti mismo. Eso va en contra de nuestros pensamientos, eso va en contra de nuestras costumbres. Una de las cosas que oí una vez a una hermana que le dijo a su hijo, aprende a defenderte. Tiene que ser sabio. Y tiene que enseñarle a escoger sus peleas. Y espero que sea de acuerdo a Efesios 6, que tenga toda la armadura de Dios, para estar preparado contra toda acechanza del diablo. Dice que guarden todas estas cosas que yo os he mandado. O sea, todas las cosas que yo os he mandado. ¿Cuáles son todas las cosas? Bueno, tengo que leer la Biblia para saber qué son todas las cosas que Él me ha mandado. Y cuando yo leo mi Biblia, hermano, yo no puedo ser una persona que no conozco algunas cosas que Dios me ha mandado. Y muchas veces cuestionamos algunas de las enseñanzas que Él nos da. Muchas veces las cuestionamos porque decimos, ¿por qué yo voy a hacer eso? ¿Por qué yo voy a hacer esto? ¿Por qué? Porque eres discípulo de Cristo, por eso. Y si eres discípulo de Cristo, lo vas a hacer. Mire, cuando el Señor me permitió llegar al seminario, la primera cosa que me dijeron fue, te queremos invitar a que seas pastor en una iglesia en Nebraska. Y yo le dije, ¿Nebraska? ¿Y qué es eso? Y te vamos a dar esto y esto y esto y esto y esto. Hermano, me pagaban todo, me daban casa y me daban carro, me daban universidad, me daban todo. Pero en ese momento, le quiero decir una cosa, mi corazón estaba en México. Y está en México todavía, no quiero decir que no. Pero le dije yo a la persona que me invitó, le dije, mire, yo vine porque en México hay una gran necesidad de siervos y voy a tener que rechazar. El segundo año queremos invitarlo a que sea misionero en otro estado. La misma respuesta. En mi cuarto año, un hermano muy amado, Juan Francisco Martínez, me dijo, Eduardo, te voy a dar un consejo. Deja de luchar contra Dios. Dije, pero ¿cómo es que estoy luchando contra Dios? Si Dios me permitió ver la necesidad de predicar el Evangelio como se debe en México y tengo en mi corazón el regresar a México, yo no creo que esté luchando contra Dios. Y él me dice, hermano, es lo único que te voy a decir. Ten cuidado de estar luchando contra Dios. Llegamos a Veracruz. Tuvimos un tiempo hermosísimo. Una iglesia sin problemas, una iglesia que no me hacía problemas, unos hermanos que obedecían en todo, unos hermanos que estaban dispuestos a lavarme la ropa, hermanos que querían venir a limpiarme la casa. Cuando llegó mi esposa, hermana Lupita, te venimos a servir, te venimos a hacer la comida, te venimos a lavar, te venimos a hacer todo lo que tú quieras. Y mi esposa les dijo también que no, que esa era su responsabilidad como esposa de pastor. Y entonces los hermanos le dijeron, pero eres la esposa del pastor.
nosotros a la esposa del pastor le hacemos todo eso. Hermanos, estaba en el cielo espiritual, pero había una carga en mi corazón terrible. Y esa noche le dije al Señor, una noche que estando ahí, le dije: Señor, si esto es la vida cristiana, yo no la quiero, porque estoy en un lugar deleitoso, estoy en un lugar hermoso, estoy con gente que te ama, son gente nativa, que en su corazón están dispuestos a poner su vida por mí. ¿Por qué es que tengo que regresar? Hermano, le quiero decir una cosa: mi pasaporte ya se había vencido, no teníamos dinero, no teníamos nada que pudiera yo decir me regreso con una facilidad. Pero le dije: Señor, si eso es la vida cristiana, yo no la quiero. ¿Sabe qué hizo el Señor? Me hizo sentir una soledad increíble. Siempre viví mi vida solo. Nunca había sentido ese abandono de nadie. Pero esa noche la sentí muy a la medianoche. Y entonces sentí ese abandono terrible y me arrodillo y entonces empiezo a orar y a llorar y hasta desperté a mi esposa y mi esposa despierta y le digo: tú no te apures, tú vuelve a dormir. Creo que fue 2 días después que le dije: nos tenemos que regresar a los Estados Unidos. A mi esposa le dolió el corazón. Digo: es que es lo que el Señor ha querido desde el principio y yo he sido desobediente. Vamos y hablamos con el misionero encargado de la zona. No, te tienes que ir, no, esto es una carga que hay en mi corazón. No, olvídate de todo, nos dieron de comer, nos el otro y cuánto, y vamos a pretender que nunca tuvimos esta conversación. Entonces, de regreso a la casa, le dije a mi esposa que yo no le vine a pedir permiso, yo le vine a avisar. Y entonces hablé con la iglesia. Hermanos, un hermano me daba 50 vacas, me daba terrenos, me daban salario. Con que no te vayas, hermano Eduardo. No te vayas. Entonces le dije a mi esposa, le digo: ¿sabes de qué? No sé qué hacer. Y entonces ella me dijo: la voluntad de Dios es primero, Eduardo. Ok. Hasta me daban gente con que la trabajara la tierra y cuidara las vacas, porque como yo no sabía hacer nada de eso. Y aquí estamos, hermanos. ¿Por qué les cuento todo eso? Porque les tenemos que enseñar a la gente a ser obediente. Y muchas veces está en contra de nuestro pensamiento. Muchas veces está en contra de lo que nosotros queremos. Le digo una cosa más. Uno de mis hermanos me preguntó: ¿cuánto te pagan? Y ya le dije a mi hermano cuánto nos pagaban ahí en Veracruz. Dice: Eduardo, eso no es ni un tercio del salario mínimo, ni un tercio siquiera. Dije: el Señor nos ha provisto de todas las cosas que necesitamos. Él ha sido fiel. Ahí no necesito nada de lujos. Estoy en un lugar donde puedo estar hasta sin zapatos, si es posible. La gente no me ve mal. La gente, hermanos, ahí tranquila, tranquila, tranquila. Y él me dijo: te doy este trabajo en la escuela donde yo estoy y vas a ganar hasta 3 veces más de lo que es el salario mínimo, para empezar. Yo te agradezco mucho, pero
Y llegó mi hermano con mucho gusto, con mucho gozo, y me da unas camisas. Dice, ¿ves? Te tuve que traer ropa porque... Le digo, ¿y cómo sabías que yo necesitaba camisas? Dice, y entonces yo le dije, te voy a decir algo. Dios sabía que yo necesitaba unas camisas y Dios puso en tu corazón que compres camisas para Eduardo. Y tú me las compraste. Yo te agradezco que me las compraste. Pero esa es la manera que Dios me ha mantenido hasta ahora. Y hermano, vivir en la pobreza no es pecado. Pero vivir como pobre, eso es pecado. Porque nosotros somos ricos en Cristo. Y nosotros tenemos que enseñar a la gente a obedecer la palabra. Tenemos que enseñarles a obedecer la palabra. Tenemos que hacer la diferencia. Tenemos que hacer la diferencia. Termino con esta ilustración. El Señor Jesucristo, cuando estaba a punto de morir, ¿qué dijo? Señor, si es posible que pase de mí esta copa, que pase. ¿Qué dijo? No se haga mi voluntad, se haga tu voluntad. ¿Qué me enseñó el Señor ahí? A obedecer. Oramos. Señor y Padre Santo, estamos ante tu presencia para darte gracias por tu amor y tu gracia. Gracias te doy porque tú has sido bueno con nosotros. Gracias te doy porque tú nunca nos has desamparado. Es el tiempo, Padre, donde la obra misionera se enfatiza en este estado. El ruego de mi corazón es que despiertes el corazón de evangelismo en el corazón de tus hijos, en tu iglesia. Que no nada más sea una semana de oración por las que oramos por los misioneros, sino que sea una semana donde nos motivamos más para seguir predicando de ti, para seguir viendo las victorias de aquel que nos salvó de las tinieblas y nos trajo a la luz del Evangelio, a la luz de la salvación. Señor, el ruego de mi corazón es que a cada uno de nosotros nos permitas reconocerte no nada más como el que murió en la cruz, no nada más como el Dios que se hace una religión, Señor, sino como lo que eres realmente, el Dios personal, el Dios que es vivo y verdadero, y que está sentado a la diestra del Padre, y que ahora a nosotros nos das la oportunidad de probar tu presencia, porque tu palabra dice, y he aquí yo estoy con vosotros hasta el fin del mundo. Lo hemos probado, lo hemos visto nosotros, hemos sabido, hemos palpado lo que es saber de tu provisión, de tu presencia, de tu amor para con nosotros. Y Padre, gracias te doy porque tú eres bueno y porque para siempre es tu misericordia. En tus manos ruego, Padre, que nos des la sabiduría para obedecerte y enseñarle a la gente que nosotros somos siervos del Dios vivo que permanece para siempre. Porque es en Cristo Jesús que podemos hacer esto y pedirte en Cristo Jesús. Amén.